Gadea tenía una forma particular de contener el mundo que solo notaban quienes la veían antes del amanecer. Sujetaba el pelo con la peineta de carey como quien ata un recuerdo para que no se deshilache. Contaba mentalmente las paradas del metro hasta Sol y repetía en silencio los nombres de sus vecinas mayores de Teruel para que no se perdieran igual que su abuela Carmen. Comenzaba a perder los días. En el estudio de lavapiés, el olor a crema mentolada se mezclaba con el de papel viejo y café, recalentado. En la mesa, el cuaderno de hojas prensadas descansaba abierto por una receta de pan de pueblo anotada a lápiz, con una letra redonda de 1953 que ella había salvado de un mercadillo. Tenía 29 años y una disciplina aprendida en turnos de madrugada: calentar la leche sin que hierva, girar el blister de pastillas de Carmen, revisar la mochila con el rotulador, la libreta y un sobre con facturas ordenadas por mes. Le temblaba la voz cuando la enfocaban. Sí, pero su memoria era como una piedra guardada en el bolsillo, discreta y exacta, capaz de recordar una rúbrica de notario de 1912 y el sonido que hacía la persiana cuando bajaba del todo. Sabía vivir sin ocupar sitio, y a la vez era terca con lo que consideraba sagrado: las palabras escritas, el cuidado paciente y la dignidad de no pedir disculpas por existir. La tarde de la gala la sorprendió todavía con la camiseta de trabajo y ojeras limpias, cuando Onofre Altuve, magnate de Red Altuve, la señaló desde la distancia como si eligiera una silla. Solo lee, traduce y no estorbes. Había perdido a su maestra de ceremonias a última hora, y al verla detrás del mostrador, la confundió con protocolo. Gadea tragó el comentario, tomó aire, y marcó en su cuaderno 3 líneas. Voz firme, no disculparse, mirar al público, no al suelo. Gisela, la costurera amiga, la rescató con un vestido pruna que ajustó con alfileres invisibles. Ella recogió el pelo con la peineta heredada y se metió el cuaderno en el bolso como quien guarda un mapa pequeño. El Círculo de Bellas Artes olía a cera, a perfume caro y a miedo disfrazado de ambición. En las columnas se reflejaban los flashes, y los camareros cambiaban copas con una coreografía nerviosa. Gadea no se prometió nada heroico, solo no desaparecer. Había dicho sí por necesidad, pero en el ascensor que la subía al salón, apoyó 2 dedos en la carátula del cuaderno y decidió que, si la empujaban al escenario, hablaría con la verdad que conocía: datos, nombres, fechas, la música precisa de un papel que cuenta. El salón se abrió como un libro difícil. Empezó leyendo en francés sin titubear, corrigiendo una errata con calma, y se permitió añadir contexto sobre un pergamino aragonés citado a la ligera. No levantó la voz, la sostuvo, como se sostiene una bandeja llena hasta el borde. Cuando un curador italiano intentó adornar con metáforas, Gadea volvió al dato duro de impacto social que había cotejado en informes impresos esa misma tarde. La miraban ahora sí, con esa mezcla de sorpresa y cálculo que antecede a los pactos. Entre las mesas había un hombre que no tomaba notas, y sin embargo parecía grabarlo todo. Traje oscuro sin estridencias, gemelos discretos con el dibujo de un halcón, la quietud de quien está acostumbrado a que el aire cambie cuando entra. Era el príncipe Nadir Al-Khatib, miembro de una familia gobernante del Golfo y propietario de una red logística que cruzaba puertos del Mediterráneo y el Mar Rojo. Había llegado a Madrid como patrocinador silencioso de proyectos culturales con retorno social. La atención de Nadir no era teatral, era técnica. Siguió cómo Gadea organizaba la información, cómo traducía no solo palabras, sino jerarquías. Onofre, desde su mesa, frunció el ceño al advertir que la sombra del vestíbulo tenía fundamento y estilo, y que su orden condescendiente se le volvía, en la sala, un espejo incómodo. Al terminar, aplaudieron primero por cortesía y después por contagio. Onofre se acercó con la sonrisa ajustada de quien intenta recuperar el relato, sin corbata y con la camisa aflojada, y le ofreció un «lo has hecho bien», que sonó a inventario. Ella no lo desairó, pero tampoco lo necesitó. Fue entonces cuando Nadir se acercó con un gesto mínimo, como pidiendo permiso para interrumpir un pensamiento,
y llamó a Gadea por su nombre, sin pronunciarlo mal. No hubo florituras. La felicitó por su rigor, mencionó un detalle de la rúbrica que ella había descrito y añadió, con precisión, que su fundación buscaba asociarse con proyectos que no fueran escaparate. Propuso escucharla con calma la mañana siguiente. Gadea, aún con el pulso alto, tomó el cuaderno y anotó condiciones que ya tenía maduras: propiedad intelectual abierta, participación comunitaria real, becas para mujeres del interior, horarios flexibles para cuidar a Carmen. Nadir asintió sin promesas grandiosas y dejó una tarjeta con un número directo, no de asistente. Onofre esperó a que él se apartara para recordar, con falsa ligereza, que aquí las decisiones las toma Red Al-Tub. La frase flotó, áspera y vieja. Gadea no lo discutió. Guardó la tarjeta, apretó el bolso y pidió retirarse porque el último metro no perdonaba discursos. La noche se deshizo en la escalera mecánica hacia Gran Vía, con la peineta devolviendo destellos de luz blanca y el vestido pruna doblado bajo el abrigo barato. En el vagón, Gadea repasó mentalmente la escena como quien comprueba un cocido. Su voz no se había quebrado. El dato estaba limpio. La sala había escuchado. Al llegar al lavapiés, el olor a sopa de sobre y pomada la abrazó. Carmen dormía con la radio baja, las noticias mascullando resultados bursátiles que no importaban en esa casa. En la mesa, junto al cuaderno, encontró 2 mensajes. Uno de número desconocido, conciso y formal, de Nadir confirmando la hora y el lugar del encuentro, en una sala discreta del hotel. Otro de Onofre, más largo, mezclando elogio y advertencia, recordándole que las oportunidades, sí, no se toman con quien toca, se vuelven contra una. No respondió a ninguno. Calentó leche, preparó una infusión para sí misma y antes de cerrar los ojos, anotó lo esencial. Mañana escuchar, sostener la línea, no vender el archivo por un brillo. Afuera, Madrid hacía su ruido de siempre. Adentro, el cuaderno respiraba con ella, y la noche no parecía un final sino una bisagra que, al fin, se atrevía a abrirse. Antes de seguir con la historia, hagamos una pausa breve. Si este inicio te removió algo, injusticia, ternura, rabia contenida, cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y por qué. Tu mirada enriquece este espacio. Si valoras relatos largos, honestos y emocionantes, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos y nuevos contenidos que transforman. Te invito a quedarte hasta el final. La forma en que estas decisiones se tensan y se resuelven te va a sorprender y quizá te haga ver de otro modo lo que significa cuidar, negociar y sostener la propia dignidad. Compartir tu opinión ayuda a que más personas encuentren estas historias. Gracias por estar aquí. La mañana siguiente empezó con el mismo ritual de siempre, pero Gadea lo vivió como si cada gesto pesara un poco más. La leche tibia sin hervir, las pastillas de Carmen alineadas sobre el plato de postre, la radio contando un tráfico que no afectaba a nadie en esa casa, el cuaderno abierto en la página donde había anotado sostener la línea. Carmen se despertó, confundida, preguntando por una vecina de Teruel que llevaba 30 años muerta, y Gadea no corrigió. La arropó, le peinó despacio el flequillo rebelde y le puso una rebeca aun cuando hacía calor, porque la calma se gana con gestos mecánicos. Después eligió una camisa blanca planchada la noche anterior, un pantalón oscuro sin estrenar que Gisela le había arreglado y unos zapatos gastados que no hacían ruido, y guardó en el bolso el cuaderno, la tarjeta de Nadir y un bolígrafo que siempre escribía aunque la tinta dijera que no. Releyó el mensaje seco de Onofre, tomemos café, hay decisiones, y el escueto de Nadir, confirmado, 10-0, sala discreta, y comprendió que eran 2 idiomas para nombrar poder. En el metro, de pie junto a la puerta, repasó mentalmente lo esencial: no vender el archivo por brillo, defender horarios para cuidar a Carmen, exigir participación real de la gente del territorio. La ciudad avanzaba en túneles, y ella apretó la peineta en el moño, como quien
Ajusta una llave pequeña antes de cerrar su casa. La abuela dormía otra vez, y la promesa que se hizo al salir fue simple: volver con algo que no humille. El hotel no imponía con dorados, sino con silencios, de esos que amortiguan los pasos y hacen que la gente susurre sin darse cuenta. En el vestíbulo, el personal conocía a Nadir, pero él había pedido una sala pequeña, sin espectáculo. La recibió de pie, sin escolta visible, con un café negro y una botella de agua ya abierta, atento a detalles que no necesitaban exhibición. La llamó por su nombre y le preguntó primero por Carmen, como si la salud de la abuela formara parte del temario. Solo después habló del proyecto. Quiso escuchar sin interrumpir. ¿Qué imaginaba ella? ¿Qué dolía en los pueblos cuando las cajas de cartas se tiraban con las mudanzas? ¿Cómo proteger la voz de quienes nunca salen en los informes? Gadea explicó con calma que un archivo sin comunidad es un espejo caro, y que su sueño no era una sala con vitrinas, sino un repositorio vivo, accesible y devuelto a sus dueños. Nadir asentía con la mirada quieta, tomaba notas a mano en una libreta sin logo y hacía preguntas que cabían en una línea. Le contó que su madre guardaba cartas de maestras rurales de su país, porque decía que en la tinta de esas mujeres había más país que en muchos discursos, y que quizá por eso a él le costaba soportar los proyectos que solo brillan hacia afuera. No hubo promesas rimbombantes. Hubo un «podemos probar» y un «usted decide el ritmo», dicho con una cortesía que no oprimía. Fue la primera vez que Gadea sintió que alguien poderoso no la empujaba al borde, sino que le ofrecía una mesa estable donde desplegar sus papeles. Hablaron una hora entera de cosas que casi nunca entran en un contrato y, sin embargo, determinan si un proyecto respira o no. Gadea describió las cartas salvadas en mercadillos y el mapa emocional de pueblos que desaparecían de los registros. Nadir trazó con lápiz una ruta posible, 2 meses de prueba, un equipo mixto con técnicos discretos de su red y jóvenes de Teruel, 2 furgonetas con escáner portátil, seguros claros, dietas transparentes y un servidor con copia en la biblioteca provincial. Propuso un consejo local con una archivera, un párroco que custodia libros, 2 maestras jubiladas y una representante de una asociación de vecinas. Ella añadió que debía entrar también alguien del instituto, por los proyectos de memoria escolar. Exigió licencia abierta y atribución comunitaria. Nada de candados corporativos ni fotos triunfales sin consentimiento. Nadir aceptó punto por punto y sumó una condición que sonó a cuidado: un protocolo para devolver copias impresas a cada familia participante, con una caja antiácida pagada por la fundación. Cuando hablaron de dinero, él lo redujo a lo necesario y escribió una cifra que cubría equipos, salarios dignos y 2 becas para mujeres del interior. Gadea corrigió con un dedo: sin exclusividad y con métricas públicas. Él sonrió apenas. La transparencia nos protege a todos. Salieron de la sala a estirar las piernas y por un momento el choque cultural se volvió simple. Una mujer que cuida y sueña con preservar la palabra de otras, y un príncipe que entiende que el poder también se mide en cómo se usa la tinta para firmar. El aire cambió cuando Onofre apareció sin avisar, como si la sala tuviera una puerta giratoria solo para él. Traía el móvil en la mano, el nudo de la corbata holgado y una sonrisa que confundía amabilidad con dominio. Saludó a Nadir con cortesía medible y a Gadea como quien recuerda a una empleada ocasional, y soltó su propuesta como quien deja una carpeta en la mesa. Red Altub lideraría el programa. Gadea sería la cara técnica y los detalles de propiedad se resolverían en un anexo. Nadir no se movió. Preguntó simplemente quién definiría esos detalles. Onofre habló de sinergias y posicionamiento, palabras que a Gadea le sonaron a puertas cerradas. Respiró hondo y dijo, sin subir la voz, que había condiciones ya acordadas: licencia abierta, consejo local con voto, métricas públicas y liderazgo operativo de ella. Onofre rió suave, como si hubiera malentendido, y propuso exclusividad por 3 años a cambio de visibilidad y una campaña. Nadir intervino poco.
Pero cuando habló dejó claro que su fundación no firmaba cierres de acceso y que solo avanzaría si Gadea mantenía su autonomía. Hubo un silencio incómodo y luego una frase vieja que cayó como un peso. Estas oportunidades, si no se toman con quien toca, se vuelven contra una. Gadea no respondió con bravura, solo repitió que su trabajo necesita respeto y que el proyecto nacería pequeño, pero limpio. Onofre se guardó el móvil con un gesto seco y anunció que consultaría con su equipo. Se fue dejando detrás un olor a colonia cara y a prisa mal contenida. Al salir, Gadea sintió el golpe del ruido de la calle como una ola fría que la despejaba. El sol de mediodía rebotaba en los cristales del hotel y la ciudad parecía no saber que adentro se había movido algo. Caminó una manzana sin hablar, con Nadir a su lado a medio paso de distancia, respetando el ritmo de quien procesa. En la esquina, abrió el cuaderno y escribió con letra apretada: Piloto Teruel, 2 meses, consejo local, licencia abierta, becas si aprueba comité, llamada justa para turnos con Carmen. Se quedó mirando esa última línea y dudó. ¿Podría ausentarse sin que la abuela lo notara como una herida? Nadir leyó la inquietud en su gesto y no la tradujo en oferta invasiva. Propuso algo concreto y sobrio: una subvención para cuidadoras gestionada por una asociación del barrio, sin su nombre en ninguna placa, para que Carmen estuviera atendida cuando Gadea viajara. Eso cambió el aire. Ella preguntó quién decidiría la asignación. Él respondió: usted y la trabajadora social que elijan. No hubo dramatismo ni promesas de salvación. Solo un calendario en el que fijaron una visita a Teruel la semana siguiente, con reunión en el instituto y prueba de escaneo en la biblioteca municipal. Se despidieron en el paso de cebra, con un apretón de manos breve y una impresión nueva clavada en el pecho de Gadea, que tal vez podía negociar sin pedir perdón. Guardó la tarjeta, bajó al metro, y mientras el vagón arrancaba, se permitió una sonrisa pequeña que no era triunfo, era alivio. Por primera vez, el archivo soñado parecía empezar a tener suelo. Esa tarde, de vuelta en Lavapiés, Gadea bajó la persiana con cuidado para que el golpe no despertara a Ara. Carmen y se quedó un segundo con la mano en la cinta, tomando aire como quien guarda cajas que no pesan en los brazos, pero sí en la cabeza. Llamó a Justa, la vecina que a veces hacía turnos de cuidadora, y hablaron de horarios, de llaves, de una lista sencilla pegada en la nevera con dibujos para los días malos. En la cocina, el olor a caldo recalentado convivía con el de papel antiguo que subía del cuaderno abierto por una carta de 1968 con manchas de aceite. Gadea pasó el dedo por la tinta, como si pudiera confirmar que todo eso merecía irse salvando. Marcó también al Instituto de Teruel. La directora respondió con voz firme y un «Siempre nos falta tiempo, pero si usted trae método, hacemos hueco». Carmen se despertó a mitad de la llamada y preguntó si habían venido ya las chicas del coro. Gadea sonrió, le puso agua y le dijo que pronto irían a ver su pueblo, que llevarían una máquina que hace fotos de los papeles sin estropearlos. Antes de cenar, sumó en el cuaderno un presupuesto de mínimos, una lista de contactos y una alerta con subrayado doble. No aceptar anexos sin leer con Amal, nombre que apuntó junto a abogada pro bono recomendada por Nadir. Se durmió tarde, con esa mezcla de miedo y orden que tiene quien sabe que lo importante empieza por cosas pequeñas. Un llavero duplicado, una libreta, un plan de retorno claro. A primera hora del día siguiente, en una sala sobria de la fundación, Gadea conoció a Amal Dabag, abogada especialista en licencias abiertas, una mujer de voz tranquila y ojos que medían bien el tiempo de cada palabra. Amal había revisado un borrador de convenio y lo fue desgranando sin dramatismos. Licencias Creative Commons con atribución, cláusulas de no exclusividad, un anexo de protección de datos sensibles para cartas donde aparecieran historias de violencia o enfermedades, y un mecanismo de veto comunitario ante cualquier uso que sonara a propaganda. Nadir, que escuchaba con las manos entrelazadas, intervino solo para afinar el calendario. 2 meses de piloto, evaluación pública a las 6 semanas
y un comité externo con alguien de la biblioteca provincial. Gadea propuso incorporar formación breve para jóvenes del pueblo en técnicas de conservación casera, y Amal anotó manual descargable, lenguaje claro, nada de tecnicismos que excluyan. No había discursos, había decisiones. Al final, Nadir preguntó si algo le inquietaba todavía. Gadea admitió sin rodeos que temía que la presión de Onofre se tradujera en llamadas a su casero o en pequeñas humillaciones en público. Amal respondió con un protocolo sencillo. Todo por escrito, reuniones grabadas con consentimiento y un correo oficial para que ninguna conversación se perdiera entre sobresaltos. Firmaron el preacuerdo de intención a lápiz primero, como quien se concede la posibilidad de revisar con calma, y salieron a la calle con un plan que cabía en la mochila sin romperla. La primera sacudida llegó por correo antes del mediodía. Una nota de prensa, preparada por el equipo de Onofre, anunciaba una alianza estratégica para preservar el patrimonio en la España vaciada, con el logotipo de Red Altube en grande y una línea final donde el nombre de Gadea aparecía como colaboradora técnica. No mencionaban licencias abiertas, ni consejo local, ni la fundación de Nadir. Peor aún, anunciaban un desayuno con medios el lunes. Gadea notó cómo el estómago se le encogía, pero no respondió en caliente. Escribió un correo breve, copió a Amal y a Nadir, adjuntó el borrador acordado y pidió retirar la nota por contravenir condiciones clave. Onofre contestó con una llamada perdida y un mensaje que sonaba a regaño. «No dramatices, esto es para ayudarte». Amal respondió con precisión quirúrgica, recordando que cualquier comunicación requería aprobación conjunta y que la autoría comunitaria no era negociable. Nadir, en un segundo mail, añadió una línea que fijaba límites. Sin respeto a los términos, no habría financiación ni cesión de equipos. Gadea respiró, salió a la calle, compró pan y fruta para Carmen, y al pasar por la plaza escuchó a dos chicos discutir sobre fútbol. Ese ruido corriente la ancló. En el portal, se detuvo a contestar un mensaje de Beltrán Oteiza, que olía a oportunidad con trampa. «Si te quieren amarrar, ven conmigo y hacemos ruido juntos». Lo agradeció y declinó con la misma palabra que había decidido usar como brújula esa semana. Limpio. La noche cayó densa, con ese sonido de lavapiés que mezcla una freidora a lo lejos, una guitarra en la puerta de un bar y la radio de un piso alto contando una tertulia. Gadea acomodó a Carmen en el sillón favorito, le puso una manta de algodón que no rasca y se sentó a su lado a revisar el itinerario a Teruel. Biblioteca municipal, reunión con la archivera, visita al instituto, café con dos maestras jubiladas que guardaban cartas de sus alumnas. Carmen tuvo una lucidez corta y sabia. Tomó el cuaderno de la mesa como quien coge una mano y dijo despacio: «No vendas las cartas por precio, niña. Las cartas saben si las usan para foto». Gadea sintió que esa frase le cerraba por dentro una puerta a las prisas ajenas. Más tarde, mientras lavaba 2 tazas, pensó en Nadir. No con romanticismo fácil, sino con la rareza de ver a un poderoso que no había intentado colonizar su idea. También pensó en el filo de esa diferencia. Si él la trataba con respeto, el daño de cualquier traición sería más hondo. «Nem toda gallola é feita de ferro», se dijo, recordando un refrán que había leído en un relato, y decidió dormir con el móvil en silencio, como gesto de soberanía sobre su descanso. Antes de apagar la luz, dejó sobre la mesa una lista para justa y un sobre con dinero justo para urgencias mínimas, y pegó en la puerta un papel sencillo: «Volveré con cuidado y con copias». El día del viaje amaneció con una claridad oblicua que hacía brillar el polvo en el aire del salón. Gadea salió temprano con una mochila que pesaba más por lo que significaba que por lo que llevaba. En Atocha, el equipo de prueba esperaba discreto. Una furgoneta con escáner portátil, 2 cajas de guantes, un par de ordenadores y un técnico joven de Teruel que se llamaba Raúl y sonreía como quien vuelve a casa por trabajo. Nadir no se presentó en la estación. Envió un mensaje breve deseando buen inicio y recordando que el éxito sería medir lo humano antes que lo numérico. El trayecto fue una sucesión de campos secos,
pueblos con estaciones pequeñas y conversaciones prudentes. Gadea revisó los formularios de consentimiento y practicó con Raúl el gesto de abrir sobres viejos sin herirlos. Al llegar, la biblioteca olía a madera encerada y a libros con polvo nuevo. La archivera, Pilar, traía una mezcla de suspicacia y esperanza, y bastaron 10 minutos de trabajo fino para que se relajara. A media tarde recibieron un aviso inquieto desde Madrid. Red Altube había reprogramado su desayuno con prensa para el viernes y empezaba a citar el proyecto como prueba conjunta. Gadea sintió el latigazo, pero decidió no romper el ritmo del día. Había una señora con un paquete de cartas atadas con cinta y un chico del instituto mirando fascinado cómo una letra de 1941 aparecía ampliada en la pantalla. Guardó el móvil, pidió 5 minutos para respirar en el patio y trazó el siguiente paso en su cabeza: convocar una reunión urgente por videollamada esa noche con Amal, Nadir y Pilar, para blindar el relato antes de que otros lo firmaran por ella. La videollamada de esa noche fue breve y quirúrgica, con los rostros iluminados por la luz fría de la biblioteca. Pilar, la archivera, habló primero. Aquí no entra cámara sin permiso. El edificio tiene normas y las normas protegen a la gente. Amal, con su tono que no sube nunca, propuso un comunicado comunitario para la mañana siguiente, firmado por la biblioteca, el instituto y la asociación de vecinas, estableciendo que el piloto se regía por licencia abierta, consejo local y cero exclusividad comercial. Nadir escuchó, casi todo en silencio, y al final sumó lo imprescindible. Ofrecería una rueda de escucha, no una rueda de prensa, abierta a medios locales y a familias, sin atril corporativo. Él se sentaría al fondo y hablaría solo si se lo pedían. Gadea, que había pasado el día midiendo respiraciones ajenas para no contagiar ansiedad, sintió que el peso del pecho cedía 1 milímetro. El poder, cuando renuncia a exhibirse, despeja oxígeno. Acordaron también una carpeta pública con documentos mínimos: protocolo, de manejo de cartas, consentimiento informado, ruta de devolución de copias, para que ningún rumor pudiera ocupar el lugar de los hechos. Al cerrar, Pilar guardó las llaves con un gesto ceremonioso. Mañana ustedes traen máquinas, yo traigo sillas, que se siente quien tenga algo que decir. El día siguiente empezó con una señora menuda, manos de remendar medias, que llevaba una caja de galletas llena de cartas atadas con cinta de zapatero. Dijo que eran de su hermana emigrada a Suiza en los 70 y que nunca supo si debía tirarlas o guardarlas. Gadea la acompañó a una mesa de madera y con Raúl le enseñó el escáner como quien enseña a tocar un instrumento, sin apretar, sin miedo. La primera carta hablaba del primer invierno y de un abrigo prestado. El chico del instituto que había ido de voluntario leyó en voz baja y se le notó un temblor en el labio. Mientras tanto, sonó el móvil de Gadea. Una periodista de un digital regional quería confirmar la alianza con Red Altube y pedía una imagen. Gadea respiró, explicó que no había alianza firmada, que existía un piloto con licencia abierta y consejo local, y que cualquier fotografía se haría solo con consentimiento de las familias. La invitó a la rueda de escucha de esa tarde. Al colgar, reenvió la grabación de la llamada al correo común, y Amal contestó en minutos con un borrador de rectificación para enviar a quien publicara sin verificar. El trabajo siguió, y con cada carta digitalizada, el salón se llenó de un silencio atento, distinto del de los museos. Era el silencio de lo compartido. A media mañana apareció Onofre con 2 personas, un fotógrafo con gesto de prisa y una mujer de comunicación que llevaba una carpeta con logotipos. Intentaron entrar como quien busca una mesa reservada. Pilar los detuvo con la naturalidad de quien ha puesto sillas toda la vida. Aquí no se fotografía sin autorización por escrito, y hoy la prioridad la tiene la gente del pueblo. Onofre sonrió resistente. Dijo que venía a apoyar y apuntó con el mentón a Gadea para que le hiciera un hueco. Ella sostuvo el cuaderno contra el pecho y repitió los términos pactados: proyecto piloto, licencia abierta, consejo local, nada de exclusividad, nada de fotos a familias. El fotógrafo alzó la cámara y Raúl, sin alaracas,
La tapó con su mano, como se tapa una vela del viento. La mujer de comunicación sacó un documento impreso que hablaba de colaboración técnica, pero Amal, conectada por altavoz, leyó en voz firme el preacuerdo y el alcance, y dejó claro que cualquier uso del nombre del proyecto requería firma conjunta. Onofre no perdió la compostura, pero su frase antigua volvió con filo. Las oportunidades, si no se toman con quien toca, se vuelven contra una. Esta vez no hizo mella. Una señora, la de las cartas de Suiza, dijo bajito: «Mi hermana no es oportunidad, es historia». El fotógrafo bajó la cámara, y el aire de la sala, sin volverse épico, recuperó su trabajo. Por la tarde corrieron versiones distintas en redes y grupos de WhatsApp, que si el príncipe había comprado la biblioteca, que si la fundación bloqueaba el acceso, que si Gadea trabajaba para unos y otros a la vez. El comunicado comunitario, subido a la carpeta pública con firmas visibles, empezó a ordenar el ruido. No había venta de nada, había copia para cada familia, había un consejo local y una evaluación pública. Nadir publicó una nota breve en la web de su fundación, sin fotos, enlazando al documento y recordando que el patrimonio pertenece a quienes lo crean. No mencionó a Red Altuve. Onofre, en cambio, filtró a un columnista un texto agrio sobre jóvenes idealistas que pierden trenes, y a última hora envió un burofax exigiendo clarificación de atribuciones y proponiendo una reunión urgente en Madrid. Amal respondió con un acuse de recibo y un calendario de pasos. Revisión jurídica conjunta la semana siguiente, suspensión de cualquier nota unilateral y, sobre todo, respeto al piloto. Gadea leyó todo aquello, sentada en un bordillo, con el sol bajando por la plaza. Llamó a Justa para saber cómo estaba Carmen y la escuchó reír suave porque la abuela había cantado la melodía de una jota sin confundir las letras. Esa normalidad íntima le sostuvo más que cualquier comunicado. Lo que hacía debía servir para que esa canción no se perdiera. Esa noche, cuando el pueblo ya olía a humedad y a cena, Nadir llamó sin urgencia, dejando 3 tonos antes de colgar por si ella no quería hablar. Gadea respondió y se escucharon un segundo el cansancio. Él le dijo que no viajaría a Teruel al día siguiente para no convertir la escucha en espectáculo. Proponía llegar el viernes, discretamente, para agradecer a las familias y dejar el protagonismo al consejo local. Ella agradeció esa retirada calculada y confesó sin rodeos el miedo pequeño que le cosía el estómago, que una ofensiva sorda de llamadas y favores acabara vaciando el proyecto por dentro. Nadir respondió con una historia corta. Su madre guardaba cartas de maestras rurales en cajas de dulces, y le enseñó que la fuerza de un archivo no está en salir en portada, sino en que una nieta pueda leer a su abuela sin pedir permiso. «Hagamos eso», dijo. Acordaron un guión mínimo para la rueda de escucha. Pilar abriría con normas de la casa. Gadea explicaría el protocolo. Una vecina contaría por qué trajo sus cartas. Y un alumno del instituto cerraría con su primera transcripción. Él, si le tocaba hablar, diría solo una frase: que el dinero no manda sobre lo que ya es de la gente. Al colgar, ella se miró en el cristal oscuro de la ventana y se reconoció más entera que la semana anterior. No era valentía sin miedo. Era una forma nueva de no pedir perdón por sostener la línea. El jueves amaneció con cielo claro y nervios de mercado. Gadea llegó a la biblioteca antes de abrir, colocó sillas de madera en semicírculo y distribuyó copias del protocolo como quien reparte manteles antes de comer. El olor a sacos viejos y a limpiador de suelos se mezclaba con el de los sobres de familia, cada uno marcado con un lápiz para evitar confusiones. Raúl probó el escáner, Pilar ajustó la mesa de juntas y una alumna del instituto, Ainara, pegó en la pared un cartel de «Rueda de escucha», escrito a mano, sin logos. Gadea revisó el cuaderno. Explicar sin adornos, pedir silencio activo, recordar copias de devolución. A media mañana llegó un mensaje del gabinete de Onofre pidiendo «conexión en directo para amplificar la causa». Amal respondió en Miniocentorindes: «Copia. No autorizado. Prioridad a las familias».
La gente entraba con bolsas de galletas y con cajas de metal donde las cartas habían dormido décadas. Alguien preguntó si había que pagar, y Gadea contestó que no, que aquí la moneda era el tiempo y el cuidado. Antes de empezar, miró su peineta en un cristal y sintió que la sostenía más la costumbre que el azar. Lo importante estaba a punto de hablar en voz baja, y necesitaba que nadie pisara ese murmullo. La rueda de escucha comenzó sin micrófonos. Pilar leyó las normas de la casa. Gadea explicó el protocolo con frases cortas. ¿Quién decide? ¿Cómo se guarda? ¿Cuándo se devuelve? Y luego se dio el centro a una vecina que contó por qué trajo las cartas de su madre. Porque si las leo sola, me faltan oídos. Un alumno leyó una transcripción temblorosa sobre un invierno duro en Suiza. Hubo un silencio limpio, el de quien entiende que aquello no es espectáculo. En el fondo, una periodista preguntó si El Príncipe compraría la colección. Gadea sostuvo la mirada y dijo que nadie compra lo que ya tiene dueño: la comunidad. Nadir, sentado al fondo como prometió, no intervino. Solo tomó nota, y cuando un rumor quiso inflarse, levantó una mano para pedir que se oyera a la siguiente familia. Alguien preguntó por Red Altuve y por los logos. Gadea explicó que el piloto tenía licencia abierta y consejo local, y que cualquier marca debía entrar por la misma puerta que todos, la de las reglas. No hubo aplausos. Hubo cabezas que asienten. El fotógrafo que vino con Onofre la víspera no apareció, y cuando una señora quiso saber si podría recibir una copia para su nieta en el extranjero, Gadea prometió una carpeta digital sencilla y una impresión en papel decente, sin cobrar, porque así vuelve la voz a casa. Al terminar, un hombre alto y molesto pidió retirar una carta de su padre, donde se hablaba de una venta de tierras que todavía dolía en la familia. Temía que aquello abriera heridas y acabara en redes. Gadea lo escuchó sin cortar. Le mostró el formulario de consentimiento que permitía anotar restricciones. Le explicó que podían anonimizar nombres y aplazar la publicación de esa pieza. La dignidad pesa más que la prisa, dijo sin solemnidad. El hombre respiró por la nariz, bajó los hombros y aceptó trabajar la carta con calma. Un rato después, corrió por WhatsApp una foto tomada a la puerta de la biblioteca. Onofre, con sonrisa institucional, hablaba de apoyar la cultura local y etiquetaba al ayuntamiento. No había entrado, pero quería la escena. Amal envió un requerimiento para retirar la imagen si sugería autoría indebida, y Pilar, más rápida, subió a la carpeta pública el acta simple del día, con firmas y normas, para que los hechos ocuparan sitio antes que el ruido. Nadir, desde atrás, se acercó para agradecer a la vecina de las cartas su confianza y le prometió una caja antiácida con su nombre, sin logos. Gadea lo vio hacer eso y apuntó en su cuaderno: la gentileza, cuando no, exhibe, construye. El viernes, Nadir llegó en un coche sin distintivos y se detuvo en la plaza sin escolta visible. Entró a la biblioteca con una caja de dulces que llevaba una nota manuscrita: para las mesas donde se trabaja despacio. Saludó a Pilar como si la conociera de lejos. Preguntó por la lista de pendientes y se ofreció a quedarse de oyente. A media mañana, en el patio, Gadea y él compartieron un café tibio. Hablaron de la abuela Carmen, de las cartas de maestras que su madre guardaba y de cómo los proyectos mueren cuando les pesa la vanidad. Nadir comentó que Red Altub podía escalar con abogados y medios. No dramatizó, propuso blindajes, registrar el nombre del piloto a nombre del consejo local, publicar en abierto cada paso, y firmar un documento notarial que asentara que el archivo pertenece a las familias y a las instituciones públicas del lugar. Gadea aceptó con alivio. Temía que la defensa se volviera guerra, pero aquello sonaba a vallado simple, no a trinchera. Cuando una periodista quiso una frase de príncipe mecenas, Nadir señaló a Gadea y a Pilar. Ellas explican, y se guardó el protagonismo en el bolsillo. Esa retirada medible valía más que 100 promesas. Esa noche, cuando el trabajo ya olía a cansancio y papel, llegó la puñalada baja. El casero de Lavapiés avisó por mensaje que revisaría el alquiler, según mercado, y pedía una reunión a la mayor brevedad.
No hacía falta leer entre líneas para saber que alguien le había calentado el oído. Gadea sintió un golpe seco en el pecho. Un miedo práctico. ¿Y si Carmen no toleraba un traslado? ¿Y si perdían esa red de vecinas que sostiene lo cotidiano? Llamó a Justa, que confirmó que el portero había visto a un hombre del mundo de empresas por la finca. Se le humedecieron los ojos, no por derrota, por rabia. Llamó a Amal, que delineó recursos legales y alertas a vivienda. Nadir, al enterarse, ofreció cubrir la diferencia vía un fondo comunitario anónimo, sin su nombre, por 6 meses, hasta resolver. Gadea dudó. No quería deber favores que se conviertan en cadenas. Acordaron un término medio que sonaba a respeto. La asociación del barrio gestionaría un apoyo temporal auditado, con revisión mensual y cláusula de salida a voluntad de Gadea. Colgó con la garganta apretada y, luego de respirar hondo, escribió en el cuaderno una frase que le sostuvo el pulso. No es caridad si devuelve equilibrio. Al mirar el techo, supo que el proyecto ya no era solo cartas antiguas, era la prueba de si el poder podía aprender a no humillar. Al día siguiente, la biblioteca amaneció con olor a cera y a trámite inminente. Pilar había reservado una hora en la notaría del pueblo para registrar el nombre del piloto a nombre del consejo local, como acordaron. Amal llegó con un maletín liviano y un listado de documentos. Gadea llevaba el cuaderno y una carpeta con firmas de apoyo de las familias. A mitad de la mañana apareció un abogado enviado por Red Al Tub con una carpeta gruesa y la sonrisa de quien confía en el peso del papel. Dijo que venía a asegurar estándares, pero la letra pequeña proponía algo que sonaba a tutelaje: custodiar el sello del proyecto y acompañar cualquier uso público del material. Pilar se cuadró con una dignidad que no necesitó volumen. Amal leyó en voz clara los acuerdos previos, y Gadea sostuvo con datos que el piloto no podía nacer hipotecado. Llamaron a Nadir por altavoz. Él no subió el tono. Recordó que su fundación sostenía el piloto solo, bajo licencia abierta, y que cualquier intento de exclusividad rompía la financiación. El notario, un hombre curtido en herencias, asentó despacio y sugirió una redacción sencilla: titularidad del consejo local, reconocimiento de apoyos y cláusula de transparencia. Firmaron sin foto. Al salir, el abogado de Altuve se guardó su carpeta con una mueca corta, y Gadea sintió que por una vez el derecho parecía una puerta que se cierra del lado correcto. El pueblo tenía feria esa tarde, y el aire traía olor a chorizo asado y aserrín, un ruido amable que parecía decir: hoy no vengan a darnos lecciones. Gadea, que no quería confundir su trabajo con una campaña, aceptó un espacio pequeño bajo un toldo para explicar el proyecto a quien quisiera escuchar. Colocó junto a Raúl una mesa con guantes, un escáner en reposo y 2 cartas impresas con permiso expreso, la tinta visible y los nombres protegidos. A media tarde apareció una furgoneta con el logo de Red Al Tube y un altavoz portátil. Un concejal posó junto a Onofre y habló de sinergias para el futuro. Invitaron a Gadea a subir al escenario improvisado. Ella declinó con educación, señaló la biblioteca y dijo que su lugar era adentro, donde la gente decide. Nadir, de civil y sin distintivos, se mantuvo en el borde de la sombra, atento, dejando a la escena perderse sola. Un grupo de vecinas se acercó a la mesa y preguntó por las copias, por el cuidado de las fotos, por la posibilidad de grabar recetas antiguas. Gadea respondió, con calma, sin eslogans, y el rumor del toldo se volvió conversación. Onofre intentó acercarse con la prensa, pero Pilar, con una sonrisa mínima, lo remitió al acta pública y al consejo. No hubo choque frontal. Hubo una diferencia que se veía a simple vista. De un lado altavoz, del otro sillas. La respuesta llegó en digital. Un comunicado de Red Al Tub insinuando confusión de marcas y un aviso legal por uso de nombre asociado a estrategia cultural, acompañado de un hilo malintencionado en 1900 redes donde se sugería que el dinero del príncipe buscaba comprar voluntades. Gadea sintió el golpe donde duele, no en la vanidad, en la desconfianza que se inocula como veneno lento. Llamó a Justa. Carmen había confundido su taza con una maceta, pero estaba tranquila.
Esas noticias la devolvieron al suelo. Amal propuso una jugada de aire limpio, publicar el presupuesto en abierto, cada factura, cada hora de trabajo, la lista de becas y el nombre de quien aprobaba cada gasto. Nadir apoyó sin exigir foco, ofreció auditores independientes y una página transparente sin logos. Esa tarde montaron una sesión pública en la sala grande de la biblioteca. Gadea explicó los números, Pilar leyó los protocolos, un alumno del instituto contó cómo se asignaban turnos, y una vecina preguntó por qué querían asustar si todo estaba a la vista. El rumor perdió grasa. Al regresar al cuarto de la pensión, Gadea lloró 5 minutos sin hacerse fuerte, secó la cara con una toalla dura y apuntó en el cuaderno. Cuando la luz entra, la sombra se queda sin paredes. El sábado amaneció con nubes pesadas y un aviso de tormenta. Una familia de un barrio alto de la sierra había pedido ayuda para sacar un baúl del pajar antes de que la humedad terminara el daño. Gadea y Raúl subieron en la furgoneta con cajas antiácidas, guantes y bolsas de conservación. Nadir se ofreció a manejar por la pista de tierra. No se impuso, estuvo. El pajar olía a lana vieja y a metal. El baúl, hinchado, parecía contener un animal que respira. Llovió de golpe. La gotera abrió un hilo sobre la tapa y Gadea sintió la urgencia helarle la nuca. Organizó el traslado como una coreografía breve. Mesa en el rincón más seco. Paños. Bolsas. Escáner apagado por seguridad. Nadir sujetó la puerta contra el viento. Raúl acercó linternas. La dueña tembló con una mezcla de miedo y amor por lo guardado. Abrieron el baúl y encontraron cartas, libretas de compras, un cuaderno de canciones. Gadea revisó con manos firmes y corrigió. Con voz suave, la tentación de apilar. Hubo un momento extraño de calma dentro del ruido. El viento golpeando, la lluvia pegando, y 4 personas sosteniendo papeles como si sostuvieran una garganta. Cuando escampó, la familia abrazó a Gadea con gratitud concreta. Sin foto, pero gracias. Ella olió por un instante el perfume leve de Nadir al pasar cerca, una mezcla discreta que no reclamaba olvido. Se dijo que la protección también podía oler a respeto. De vuelta en el pueblo, el móvil de 1900. Gadea vibró con un mensaje de Onofre, ultimátum, o firmaba exclusividad con Red Altub para garantizar escalabilidad y cobertura mediática, o prepararía un entorno adverso, empezando por retirar apoyos municipales y revisar permisos. La frase no amenazaba, enunciaba. Gadea lo leyó 2 veces, notó el sudor frío en las manos y eligió no responder en privado. Convocó al consejo local, a Amal y a Nadir para una asamblea abierta el domingo. Quería palabras en sala, no cuchillos por teléfono. Llegaron decenas de vecinos. Pilar presidió con su voz de biblioteca, Gadea expuso el ultimátum y el recorrido, Amal explicó lo legal con claridad de maestra, Nadir repitió que su fundación no financia candados. Onofre apareció tarde, pidió la palabra y habló de realismo y plazos. Insinuó que Gadea no entendía el tamaño de lo que manejaba. Un murmullo recorrió la sala. Gadea respiró y eligió no defenderse desde el orgullo. Mostró el mensaje del casero con fecha y hora. Dijo en voz clara que sabía cómo se presiona sin huellas y que no aceptaría un trato que requiriera humillar a los suyos. La confianza, una vez quebrada, se vuelve arma en manos ciertas, anotó luego en su cuaderno. La asamblea votó sostener el piloto sin exclusividad. Onofre se fue sin despedirse. La noche, por primera vez, pareció preparar la batalla de Madrid. El domingo amaneció con esa quietud engañosa que precede a los días largos. Gadea regresó a Madrid en el primer tren, con la mochila llena de papeles y una serenidad tensa clavada en los hombros. En Lavapiés Justa la recibió con un parte doméstico que valía oro. Carmen había dormido bien, había comido pan con tomate, había preguntado por su nieta la maestra y había canturreado una jota breve sin confundir la letra. Ese hilo de normalidad le sostuvo el pulso. Luego, en la mesa de Formica, desplegó el plan para la semana como quien se prepara una armadura. Reunión en el ayuntamiento con cultura y bibliotecas, cita con el casero con mediación, vecinal, sesión de transparencia con periodistas locales y al final,
Viaje de vuelta a Teruel para cerrar la primera devolución de copias. Nadir envió un mensaje discreto. Su equipo jurídico preparaba una denuncia por coacciones si el casero persistía en prácticas abusivas. No pedía permiso para actuar, pedía pauta de Gadea. Ella respondió con 3 puntos. Todo por asociación, mi nombre fuera, prioridad a Carmen. Afuera, el barrio respiraba fritura de domingo y lejía de escalera. Adentro, Gadea repasó como un mantra lo que no negociaría. Licencia abierta, consejo local, respeto a los tiempos de la gente. Entre el deber y el deseo, hay un abismo lleno de secretos, anotó, sabiendo que su deseo era simple, trabajar en paz. La reunión en el ayuntamiento estuvo marcada por la cortesía fría de las salas con aire acondicionado fuerte. Cultura, patrimonio y un asesor jurídico escucharon a Gadea, a Pilar por videollamada y a Amal con su claridad habitual. Red Altuve había solicitado coordinación institucional, un eufemismo para entrar con su sello por la puerta grande. Gadea relató el piloto paso a paso, mostró el acta pública, el presupuesto en abierto y las firmas del consejo local. No hubo épica, hubo método. Nadir llegó con 5 minutos de retraso, sin entourage, y saludó como quien no quiere ocupar silla ajena. Cuando le cedieron la palabra, dijo que su fundación acompañaba mientras se respetaran los términos de apertura y comunidad, y que cualquier intento de exclusividad los retiraría del mapa. Un director general pidió realismo y habló de escala. Gadea respondió con una cifra sencilla. ¿Cuántas cartas habían vuelto a casa en 3 días? ¿Cuántas familias habían pedido copias impresas? ¿Cuántos alumnos estaban aprendiendo a escanear sin dañar? El asesor miró los documentos, admitió que la transparencia desactivaba media polémica y propuso un comunicado institucional neutral, apoyo al piloto bajo reglas públicas, invitación a empresas a sumarse sin apropiarse. Onofre, presente con su equipo, sonrió sin sonrisa. Pidió una foto conjunta que nadie quiso. Salieron sin flashes. En el ascensor, Nadir no habló. El silencio entre ellos pesaba, pero no oprimía. Era el silencio del que piensa la próxima jugada. El lunes, en un auditorio pequeño de un centro cultural, se celebró la sesión con periodistas locales. Amal abrió con protocolos. Pilar describió cómo se decide en la biblioteca. Y Gadea, con su cuaderno en la mano, explicó que no buscaba vitrinas sino retorno, cartas en casa, copias en la escuela, saberes disponibles sin candado. Onofre pidió turno y proyectó una diapositiva donde se leía Estrategia 360 o Archivo País. Las flechas terminaban siempre en Red Altuve. Sostuvo que sin dirección profesional, el piloto se apagaría en meses, y dejó caer que ciertos apoyos extranjeros podían condicionar agendas. Gadea no subió la voz. Caminó hasta la pantalla con calma, señaló 2 cifras infladas y una atribución errónea, y mostró, pegadas en su cuaderno, facturas y actas que desmontaban la narrativa. Nadir, desde la última fila, no intervino. Solo tomó nota de la frase final de ella. Esto no es una foto, es un método, y el método se defiende con reglas, no con logos. Hubo murmullo, preguntas honestas y alguna malicia. La mayoría se fue con un enlace a la carpeta pública y una idea clara. El ruido hacía más sombra que luz. A la salida, Onofre pasó cerca y susurró una advertencia vieja, casi cansada. El mundo no es tan limpio como tu cuaderno. Gadea le sostuvo la mirada sin orgullo. Por eso lo escribo. La réplica llegó esa tarde envuelta en una filtración. Un audio recortado donde se escuchaba a Gadea, agotada, decir en un pasillo que, si siguen apretando, nos romperán por los bordes. El clip sin contexto la pintaba frágil y desbordada. El tuitero de turno tituló La improvisación de la bien intencionada, y al hilo se sumaron perfiles que la reducían a chica de barrio manipulada por un príncipe. El setting, golpe no era mortal, era sucio. Gadea sintió la náusea que da la mentira plausible. Llamó a Amal y a Pilar. Acordaron no alimentar la hoguera con desmentidos dramáticos y prepararon una respuesta breve y factual. Publicación de la grabación completa de la reunión, con consentimiento.
y una nota explicando que el cansancio no invalida el método. Nadir escribió 3 líneas en privado. Mi madre decía que la dignidad es la paciencia cuando otros te empujan. Si hay que hablar, hablo. Si hay que guardar silencio, guardo. Ella le pidió una sola acción, que su equipo rastreara el origen del clip por vías legales, sin ruido. A la noche, en la mesa de Formica, comieron tortilla fría con Justa, que resumió como una madre: no se pelea con hambre. Carmen, desde el sillón, preguntó si ya habían guardado las cartas de su maestra. Gadea dijo que sí, y esa certeza le lavó un trozo de angustia. El martes, el casero citó a Gadea en el portal para revisar condiciones. Llevaba un papel con subrayados fluorescentes y un tono severo que no se sostenía del todo. Justa se plantó a su lado como testigo. A los 2 minutos llegó la trabajadora social de la asociación del barrio, con un formulario, y detrás, Amal con un gesto educado y la ley en la carpeta. No hubo gritos, hubo procedimiento. El casero, al ver tantos ojos, rebajó el humo. Dijo que solo pedía actualización y que desconocía malentendidos. Amal leyó el marco legal de subidas, tiempos y sanciones por coacciones. La trabajadora social ofreció un plan de mejora del piso a cambio de estabilidad para Carmen, con pequeñas obras que la asociación cofinanciaría. En 10 minutos el pulso social cambió de manos. Gadea salió temblando, no por miedo sino por la descarga de tensión. En la acera, Nadir la esperaba a distancia prudente, sin traje, con una bolsa de supermercado donde asomaban yogures y pan. No le habló de poder, le preguntó si necesitaban algo para la cena. El gesto desarmó una capa de desconfianza. Toda gallola es de hierro, pensó, sabiendo que la peor es la que una acepta por cansancio. Subieron. Carmen sonrió al verlo como si lo conociera de antes, y le llamó el señor de las cartas. Él se inclinó con respeto y dejó la bolsa en la encimera, como quien sabe que hoy el cuidado también es un argumento político. Esa noche cenaron tortilla fría, pan y yogur, sin ceremonia. Nadir se sentó en la silla de madera que cojea un poco y preguntó a Carmen si quería la radio o silencio. Y Carmen, que ese día navegaba mejor, le dijo que la radio bajita porque las voces acompañan. Gadea observó cómo él escuchaba con paciencia sin ocupar el espacio, cómo retiraba con naturalidad un plato para acercar el vaso de agua, cómo no tocaba el cuaderno abierto sobre la mesa como si fuera un objeto sagrado. Cuando Carmen preguntó quién era, Nadir respondió que era alguien que venía a ayudar a guardar voces en cajas buenas para que no se pierdan, y la abuela asintió convencida. Hablaron de horarios, de la cita con el casero ya resuelta en vías legales, de la próxima devolución de copias en Teruel. Nadir propuso ir, pero no a presidir nada, a estar al fondo, a escuchar. Gadea dudó un instante. No por él, por lo que significa llevar poder a una sala pequeña. Acordaron una regla. Si su presencia desviaba la atención, se iría. Después de recoger, él lavó los platos como si llevara años haciéndolo ahí. Gadea quiso protestar por cortesía, y se encontró agradeciendo en voz baja ese gesto que no pesa. Cuando se despidió, Carmen dijo: «Gracias, señor de las cartas». Y Nadir sonrió con una tristeza suave, como quien reconoce una bendición sin apropiársela. Al cerrar la puerta, Gadea apoyó la frente en la madera y reconoció el cansancio bueno, el que aparece cuando la defensa no se hace a gritos sino a base de reglas y cuidados. A la mañana siguiente, en la fundación, Amal extendió sobre la mesa una versión final del acuerdo del piloto con adenda de blindaje de comunicación. Toda nota requeriría firmas del consejo local, de la biblioteca y del instituto. Cualquier aparición en medios debía nombrar a la comunidad como titular del archivo y citar la licencia abierta. Gadea leyó cada línea con el bolígrafo apoyado en el margen, tachó un podrá para convertirlo en deberá, y añadió una frase sobre el derecho de revocar permisos si una familia se arrepentía. Amal sonrió sin condescendencia y aceptó el ajuste. Nadir escuchaba con las manos quietas, interviniendo solo para preguntar por el calendario de devolución de copias. Quería que la primera se hiciera esa misma semana, con impresión decente y caja antiácida.
sin foto. Sonó el móvil de Gadea. Beltrán Oteiza, amable y venenoso, ofrecía techo mediático para apretar a Altuve hasta que ceda. Ella agradeció y declinó. No haría alianza con ruido para combatir ruido. De regreso a Lavapiés, Carmen tuvo un recorte de lucidez y le contó, como si fuera un secreto nuevo, que la peineta de Carey era de su bisabuela y que en la guerra se escondía bajo la ropa, porque lo pequeño también se roba. Gadea guardó ese dato como quien mete una moneda en una hucha de confianza. Esa tarde llamó al Instituto de Teruel para coordinar la devolución. Viernes a las 5, salón de actos, familias avisadas, nada de atriles. El jueves al mediodía llegó la embestida que faltaba. Un juzgado de Madrid admitía a trámite una solicitud de medidas cautelares presentada por Red Altube por uso confuso de marca y riesgo reputacional, pidiendo suspender temporalmente el piloto y cualquier comunicación en nombre del proyecto. No había sentencia, había un reloj encendido. Amal movió piezas con una precisión de relojera, preparó oposición a cautelares, adjuntó actas, presupuestos en abierto, el registro notarial del nombre a nombre del consejo local y una batería de testimonios de familias. Nadir activó, desde su equipo, un informe pericial sobre prácticas de archivo comunitario y un rastreo del audio manipulado, que terminó en una empresa subcontratada por comunicación de Altuve. No lo hicieron público, lo presentaron al juez. Gadea respiró hondo, llamó a Pilar, pidió mantener la calma y no suspender la devolución del viernes, salvo orden expresa. Los periodistas olieron sangre. Ella no se escondió, pero evitó declaraciones grandilocuentes. Hay un desacuerdo jurídico. Presentamos documentos. Las familias y la biblioteca deciden. Por la noche, escribió en el cuaderno. Si el juez para, paramos. Si no, seguimos. La dignidad también es obedecer reglas aunque otros no lo hagan. Durmió mal, soñando con cajas y sillas, y al despertar se hizo un café amargo que supo a vigilia. La vista de medidas cautelares fue al día siguiente, en una sala pequeña donde el aire acondicionado sonaba más que la gente. El abogado de Altuve habló de riesgo de confusión, de apropiación de esfuerzos previos y de posible daño reputacional. Proyectó 2 titulares ambiguos y el audio recortado. Amal no teatralizó. Entregó la carpeta con el registro notarial, las actas del consejo, el presupuesto público, la cadena de correos que demostraba el intento de nota unilateral y pidió escuchar el audio completo. El juez asintió y el recorte se desinfló como globo pinchado. Nadir pidió la palabra solo para una acotación técnica. Su fundación financiaba bajo licencia abierta y comunidad titular. Si eso cambiaba, se retiraban. Gadea declaró 5 minutos, sin adjetivos. Explicó el método, las copias a familias, la evaluación en 6 semanas. Hubo un silencio que no pesó. El juez resolvió en sala. Denegó la suspensión. Ordenó que cualquier comunicación pública incluyera la titularidad comunitaria y advirtió contra acciones de presión indirecta que pudieran vulnerar derechos vecinales. Fijó una mediación en 2 semanas. No hubo aplausos. Hubo exhalaciones largas. A la salida, Onofre se acercó a Nadir con una sonrisa escueta y dijo que esto no había terminado. Nadir respondió con un «Lo sé, pero hay reglas», y se apartó. Gadea no buscó cámaras, buscó el tren a Teruel que salía en 20 minutos. Llegó a la biblioteca con el tiempo justo y el corazón acelerado. El salón de actos olía a madera y a colonia de domingo, y en la mesa de centro esperaban las primeras copias, envueltas con esmero en papel craft y atadas con una cuerda fina. Pilar anunció sin solemnidad que aquella tarde las voces volvían a casa. Gadea llamó una por una a las familias, explicó cómo conservar, entregó la copia con ambas manos, escuchó las pequeñas historias que cada sobre llevaba pegadas. El invierno de 1972, la despedida en la estación de Canfranc, la receta de pan que solo sale bien si se amasa cantando. Nadir se quedó al fondo, como prometió, y cuando una señora lo reconoció y quiso agradecerle, él señaló a Gadea y a la biblioteca, desviando el foco con un gesto que ya les era familiar.
Una nieta lloró discreta al leer la caligrafía de su abuela. Un chico del instituto se ofreció a enseñar a su abuelo a abrir la carpeta digital en el móvil. Afuera, lloviznaba. Cuando todo terminó, Pilar cerró la sesión con una frase simple. Esto no es el final, es una manera de seguir. Gadea guardó el cuaderno, miró a Nadir y encontró en su gesto una mezcla de alivio y cansancio que reconoció como propia. El silencio entre ellos habló más que 1000 promesas, y por primera vez en días, no pesó como un deber, sino como una posibilidad que todavía no requería nombre. Esa noche, después de la devolución de copias, caminaron hasta la estación con esa calma que queda cuando un día exigente termina sin derrumbarte. El aire olía a tierra húmeda y a tabaco antiguo en los portales, y Gadea se guardó en el abrigo el sobre con una carta que una familia le había permitido reproducir para usarla en talleres escolares. Nadir ofreció llevarla en coche, pero ella prefirió el tren. Necesitaba esa hora larga de ruido metálico para ordenar ideas. Compraron 2 cafés malos en la máquina, se sentaron en un banco frío y hablaron con frases cortas, como hace la gente que respeta el cansancio del otro. Él contó que su consejo en el Golfo veía el piloto como pequeño para su agenda y le pedía prudencia con socios españoles bien conectados. Ella admitió que, por debajo de la entereza, persistía un miedo práctico: fallarle a Carmen si el proyecto reventaba por presión. Nadir dijo que no sabía cuántas batallas podría sostener sin comprometer otras responsabilidades, pero que mientras estuviera, estaría sin imponer. Gadea agradeció sin sentimentalismo, rozando el borde de una confianza nueva que no pedía promesas. En el vagón, la luz blanca les hizo caras de guardia nocturna. Ella escribió en el cuaderno: «Hoy volvió la voz a casa», y, antes de dormitar, notó el olor discreto del abrigo de Nadir, más cercano a biblioteca que a lujo. No hubo confidencias grandes. Hubo silencio cómodo, como una tregua que se cuida con las manos quietas. De madrugada, ya en Madrid, Nadir recibió una llamada con prefijo, internacional y tono de sala alfombrada. El asesor de su tío le recordaba una cena discreta en la residencia de un embajador, con 2 directores generales y un invitado español de peso, Onofre, para alinear expectativas y evitar malentendidos reguladores. No sonó a amenaza, sonó a protocolo de equilibrio. La familia deseaba que su intervención filantrópica no abriera frentes innecesarios. Nadir pensó en la biblioteca, en Pilar repartiendo sillas, en el chico del instituto que leía la letra de 1941, y en la manera en que Gadea había devuelto cada copia con ambas manos. Midió el riesgo de ausentarse y el de asistir. Decidió ir, no para pactar en su nombre, sino para hacer explícitas las líneas rojas: licencia abierta, titularidad comunitaria, 0 exclusividad. En su hotel, eligió un traje sin brillo, dejó el móvil con notificaciones silenciadas y pidió a su equipo que, pase lo que pase, mantuvieran preparada la documentación del piloto para cualquier verificación. Había aprendido de su madre que la firmeza se practica antes del salón. Tomó un cuaderno pequeño, escribió 3 frases en árabe: dignidad, método, devolución, y bajó al coche con una sensación exacta. Si esa cena exigía una renuncia que humillara a Gadea o al consejo local, preferiría la incomodidad de un no. La mesa era larga, la luz tenue y el servicio impecable, de esos que hacen desaparecer los platos antes de que uno piense en mover la mano. Onofre llegó con sonrisa de diplomático y una carpeta, delgada que olía a estrategia. Tras los brindis suaves habló de escala y ventanas de oportunidad, presentó un vehículo para canalizar fondos con nombre vistoso y dejó caer la idea de alinear comunicación, porque la gente necesita una cara reconocible. El nombre de Gadea apareció colgado como un apodo funcional. Nadir no usó volumen, usó precisión. Dijo que el proyecto tenía reglas firmadas por una comunidad, que su fundación no compraba custodias que no le pertenecían y que la única cara que importaba era la de quienes traían cartas de sus abuelos. Onofre sonrió más fino y deslizó, con ese tono que imita el consejo, que la muchacha es valiosa pero naif
y conviene protegerla de sí misma. Nadir apoyó la taza con cuidado y respondió que lo naif era creer que la fuerza de un archivo se mide por logos. Recordó que la presión indirecta, caseros, permisos, es una forma de violencia blanda que él no bendeciría con su firma. Hubo un silencio corto y un cambio de tema educado. Al despedirse, el embajador dijo que Madrid es un ecosistema, conviene no morder manos. Nadir replicó con cortesía que prefería saludar manos que no accionaran palancas a oscuras. Salió al aire frío con la certeza de que el choque ya no era estrategia, era ética. A la mañana siguiente, antes del café, corrió el rumor de que la fundación de Nadir retiraba apoyos por discrepancias insalvables. Era una filtración diseñada para sembrar pánico. El teléfono de Gadea empezó a arder con preguntas de familias y de periodistas locales. Los estómagos ceden por lo que no se nombra. Ella respiró 3 veces, encendió la radio para que Carmen oyera voces y activó el plan que Amal había preparado para emergencias. Actualizar la carpeta pública con una nota firmada por la biblioteca y el consejo local, financiación vigente, reglas intactas, próxima evaluación, publicar el calendario de devoluciones y una lista de preguntas frecuentes. Abrir esa misma tarde una reunión vecinal en Lavapiés para explicar lo ocurrido. Nadir envió de inmediato un desmentido seco, sin logo, enlazando a los documentos. Pidió disculpas por el ruido ajeno y ofreció, si convenía, ponerse al teléfono con cualquier familia. En la asamblea, el olor a lejía y café de termo mezcló vecinos y voluntarios. Gadea habló sin adornos, mostró papeles, evitó arengar. Una anciana levantó la mano para decir que su nieta había leído la carta de 1972 sin llorar de rabia. Y eso ya es cura. El rumor perdió aire. De vuelta en 1970, casa, Carmen confundió el cajón de las cucharillas y Gadea la ayudó sin corregir. Antes de dormir escribió: cuando titular no basta, la confianza tiene que tener cuerpo, sillas, horarios, actas. La semana siguiente, la mediación citada por el juez se asomó como una cornisa. Gadea llegó temprano al edificio gris con una carpeta que olía a fotocopiadora y a fe aprendida. Amal repasó con ella los puntos duros. Pilar trajo una bolsa con galletas para después, y Nadir entró con paso medido, sin escolta, con un documento nuevo, un código de conducta para aliados corporativos, que prohibía expresamente presiones indirectas, alquileres, permisos, titulares con captura, y obligaba a publicar aportes, condiciones y salidas. No era un golpe, era un cerco ético. Onofre llegó con un equipo mínimo y ese perfume que ya les era familiar. Al verla, bajó la mirada un segundo, como quien calcula desgaste. En la sala previa, el mediador pidió mensajes iniciales sin retórica. Gadea dijo que quería trabajar sin humillar a nadie, que el archivo era de la comunidad y que su línea roja era simple: no negociar con armas invisibles. Nadir añadió que su fundación firmaría el código en ese acto y que invitaría a cualquier empresa a hacerlo si quería sentarse en la mesa. Amal dejó el borrador sobre la mesa con un lápiz, signo de que se podía mejorar. Onofre tocó la carpeta, no la abrió, y preguntó si el código era puro postureo. El mediador lo citó a centrarse. Gadea, sin mirar su peineta para no buscar amuletos, sostuvo el cuaderno como sostienen las personas lo que las mantiene de pie. Afuera, la ciudad hacía ruido. Adentro, empezaban a medir si la reparación era posible sin que nadie tuviera que agachar la cabeza. La mediación empezó con una mesa desnuda y vasos de agua. El mediador pidió brevedad y respeto, y durante unos minutos todos obedecieron como en un aula con ventanas abiertas. Onofre habló primero, negó presiones y redujo lo ocurrido a ruidos propios de proyectos nacientes. Su abogado, menos hábil, intentó colar el viejo audio recortado. Amal no teatralizó. Entregó el informe pericial que rastreaba el origen del clip hasta una subcontrata de comunicación ligada a Red Altube. Anexó el registro notarial a nombre del consejo local, la carpeta pública con presupuestos y actas, y un resumen de incidencias con fechas y nombres. La visita del mundo de empresas al portal de Lavapiés, la nota de prensa unilateral,
Las ofertas de exclusividad. Nadir, con el cuaderno cerrado frente a él, dijo solo que su fundación no sostendría un piloto bajo amenaza velada y propuso el código de conducta para aliados como línea no negociable. El mediador, leyendo despacio, planteó una salida. Rectificación pública inmediata de atribuciones, renuncia expresa a cualquier exclusividad, firma del código y compromiso de no interferencia. A cambio, invitación abierta a apoyar bajo las mismas reglas que rigen a todos. Miró a Gadea. Ella, sin épica, explicó que no buscaba humillar a nadie, que quería trabajar sin que la dignidad de su abuela pasara por caja, y que si el precio de seguir era callar ante trampas, prefería parar. Hubo un silencio útil. Por primera vez, a Onofre se le vio la fatiga debajo del perfume. En el receso de media hora, la realidad hizo su trabajo lento. Llamadas cruzadas, un cálculo frío de reputación y quizá una sombra de vergüenza que no admite micrófono. Volvieron a la sala y con un gesto breve, Onofre aceptó la propuesta del mediador. Firmaría el código, retiraría la demanda, emitiría una rectificación que reconociera la titularidad comunitaria y se abstendría de comunicados sin acuerdo. No fue una conversión, fue un dique. Añadió, con voz menos firme, un ofrecimiento: financiar cajas antiácidas para familias y una beca anual para mujeres del interior en conservación, sin logos, con auditoría externa. Amal lo fijó por escrito. Nadir propuso un fideicomiso ciego gestionado por la biblioteca y el instituto, y Gadea pidió una cláusula simple que sonó a reparación. Si se incumplía, todo el apoyo se revertía a un fondo vecinal. Se firmó. Al salir sin cámaras, Onofre se acercó a Gadea y murmuró que la subestimó, que creyó que esto era un escenario más. Ella no celebró la victoria ni ofreció paz solemne. Dijo que el método le enseñó a no pedir perdón por cuidar, y que lo sostendría aunque el ruido se disfrazara de consejo. Él asintió con un gesto chico, de hombre cansado, y se fue con la carpeta más ligera y otro peso en los hombros. 2 días después, en Teruel, la biblioteca volvió a oler a madera y a hojas antiguas. El equipo cerraba la primera ronda de digitalización y las mesas se llenaron de guantes y copias con nombres escritos a mano. Ainara enseñaba a un abuelo a abrir la carpeta en el teléfono. Raúl calibraba el escáner como si afinara un instrumento. Y Pilar, con su dignidad de siempre, marcaba tiempos para que nadie acelerara por ansiedad. Afuera, una lluvia fina insistía. Adentro, el trabajo tenía ritmo de respiración. Nadir llegó sin anuncio. Se sentó al fondo como un alumno aplicado, y cuando una familia le agradeció, repitió su gesto de siempre: señalar a Gadea y a la biblioteca. Ella notó su presencia como se nota una sombra amable. No hubo conversación larga. Hubo miradas que entendían el cansancio común. Al final del día, mientras cerraban cajas, quedaron solos 1 minuto junto a la mesa de juntas. Él dijo que quizá en su país esa calma sería difícil de explicar, que a veces el poder pide brillo, y que sin embargo lo valioso había ocurrido aquí, sin focos. Ella respondió que el brillo cansa la vista, y que las letras se leen mejor con luz de mesa. Se rieron bajito. El silencio entre ellos habló más que 1000 promesas, y ninguno trató de traducirlo. Esa noche en Lavapiés, Gadea abrió con Carmen la copia de una carta de su maestra de infancia. La abuela, en una lucidez tímida, siguió las líneas con el dedo y se detuvo en una frase sobre paciencia y pan. No vendas. Las cartas por foto, repitió, como si cerrara una puerta que llevaba días empujada. Llamaron al timbre. Nadir, de paso corto, venía a despedirse sin drama. Debía volar de regreso para enfrentar un consejo familiar que no entiende los proyectos que no salen en portadas. No llevó regalos. Dejó una breve carta manuscrita donde ofrecía consolidar, desde la distancia, un fondo de continuidad para el archivo, con gobierno local y evaluación anual, y una frase en árabe que traducida decía: la dignidad no se delega. Carmen lo miró como si fuera un viejo conocido y le dijo: gracias, señor de las cartas. Él inclinó la cabeza, tocó la peineta de Carey con ojos de museo
sin tocarla, y prometió volver sin fecha, cuando haga falta, no cuando haga ruido. En el rellano, Gadea y él se sostuvieron la mirada con esa honestidad que no pide juramentos. No hubo abrazo. Ella pensó que una promesa escrita con cuidado vale más que 100 declaraciones, y que quizá lo difícil a partir de ahora sería sostener la distancia sin confundirla con abandono. El cierre del piloto ocurrió una tarde clara, con sillas en semicírculo y la carpeta pública proyectada en una pared blanca. No hubo atriles. Pilar leyó el acta de evaluación. Ainara mostró cómo buscar una carta, y una vecina, la de Suiza, dijo que su nieta ya podía leer a su tía sin pedir permiso. Gadea depositó, frente al consejo local, la copia maestra en un estuche sin logos y entregó a un chico del instituto una llave simbólica, la de la vitrina, donde dormiría el disco duro. A un lado, discreto, el código de conducta para aliados, colgaba como un recordatorio de que no todas las jaulas están hechas de hierro. Onofre asistió al fondo, sin cámaras, y cuando terminó se acercó a Pilar para formalizar la beca sin su nombre al frente. Parecía más viejo y, tal vez, más exacto en lo que callaba. Gadea cerró el cuaderno con un latido limpio, ni triunfo ruidoso ni derrota, un método que había resistido y un modo de estar de pie sin pedir perdón. Caminó a la estación con el estuche bajo el brazo y la peineta firme, sabiendo que aquello no se explicaría fácil a quien busque héroes, pero que había cambiado a todos. A ella, que ya no acepta contratos que avergüencen. A Nadir, que aprendió a usar su poder para no humillar. Y a Onofre, que habrá de medir su fuerza sin armas invisibles. Algunas historias no cierran, respiran. Esta seguirá mientras existan manos que sostengan cartas y ojos dispuestos a leerlas despacio. Antes de irte, si esta historia te tocó de alguna manera, apoya este proyecto. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos que conmueven y hacen pensar. Cuéntanos en los comentarios qué momento se te quedó grabado y por qué. Tus palabras ayudan a que más personas encuentren este refugio. Y no cierres el video aún. Al terminar, en la parte izquierda de tu pantalla, aparecerá otra historia intensa que elegimos para ti. Haz clic y continúa este viaje emocional con nosotros. Tu compañía hace la diferencia.